Amanda Lucina y Carlos Recio comparten con ustedes Caña con Ruda. Un rincón para conversar sobre mujeres, diversidades, la tierra, el ambiente y sus formas de relacionarse. Mal que a ti no te gusta el frágil y el choque. Caña con Ruda, hasta las 19. Porque quiere decir que las fianzas que tengamos van a salir inteligentes. Porque quiere decir que usted me quiere precisamente. Buenas tardes, de nuevo miércoles por la tarde, Caña con Ruda, con Amanda desde La Plata y Laura Eva desde detrás del vidrio, que es la que nos hace funcionar. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Qué estamos, Carlos? ¿Cómo estás, Laura? Bueno, tu tarea de madre sin horarios es un problema, ¿no? No, ahora está el padre presente, pero uno tiene la cabeza medio cruzada, digamos. No importa cuando uno diga esto. Tal cual. No, las mamás tienen... Los papás no tanto, a veces zafamos. A veces, Zafamos, dice. Y sí, vamos a dar un par de clases acá con Carlos. A veces zafamos. La verdad que... Se zafan solos, en realidad. No. La verdad que lo he hecho. O sea, he usado... ese plus de sensibilidad o de, no sé cómo llamarlo, que tiene mi mujer y me imagino las demás, de que si yo me hacía un poquito el vago y demoraba 10 segundos más absolutamente calculados por mí para levantarme a la madrugada para ir a ver por qué lloraba mi hija, se levantaba ella. Entonces yo le decía, pero si ya me levantaba yo. No, pues ya me levanté. Bueno, qué confesión fea. No hay ninguna novedad para ningún varón de la sala. Pero, viste, vos decís 10 segundos más, inchequeable, porque vos decís 10 segundos, pero él se levantó. Capaz que no te demoraba mucho más. No, que además los 10 segundos eran premeditados. Yo sabía que pasaba todo eso, era un cálculo absoluto. No, una pero estafa. Pero resulta saber que ella se iba a levantar antes. Sí, una estafa. Total. Bueno, hoy es el día de la mujer rural. Hoy es el día de la mujer rural, Carlos, pero ¿viste cómo soy yo? Sí, ¿cómo somos? No se puede. Que no se puede como... Y bueno, venimos, viste que uno intenta correrse un poco de la fea, pero venimos con un octubre difícil. Hace un par de semanas hablábamos del triple femicidio ocurrido aquí en provincia de Buenos Aires, y hoy estamos hablando de una catarata de femicidios en la República Argentina. Sí, un espanto. Un espanto. Sí. Y además otra cosa, perdóname, sí. Y además otra cosa, venimos de una catarata de homicidios cuando 5 minutos antes los funcionarios de este gobierno hablaban de que vieron que a pesar de que ahora no está el Ministerio de la Mujer, bajaron los femicidios y todos estos energúmenos juntándose con ideólogos de este gobierno terminan involucrados ellos mismos en un femicidio. O sea, peor no puede estar. No. De hecho, en el marco del narcofemicidio que ocurrió en La Matanza, de Morena, Lara y Brenda, bueno, ahí también un poco incluso se destapa una otra respecto de quien era el primer candidato a diputado nacional, claro. Que era Esper, ¿no? Claro. Y ahora con también el doble femicidio ocurrido en Córdoba, con el militante libertario. A mí me gustaría hacer mención unos minutos, si me lo permiten, de nombres de las personas, de las mujeres que no son cifras, sino son mujeres que han sido asesinadas en manos de varones. Rápidamente, tras 4 días desaparecida, Diana Mendieta, de 22 años de edad, fue encontrada sin vida dentro de un aljibe a la vera de la Ruta Nacional 12 en la provincia de Entre Ríos. Una persona de 55 de años fue detenida tras su desaparición. Al día siguiente, esto fue la semana pasada, quiero tener nombres acá, fechas, el
¿qué estamos? El 11 de octubre. Al día siguiente, la madrugada del miércoles, perdón, el 8, el 7, la madrugada del miércoles 8 de octubre, Adriana Miriam Velázquez, de 52 años de edad, y su hija Mariana Belén Bustos, de 25, fueron encontradas sin vidas en su vivienda en la ciudad de Bahía Blanca. El principal sospechoso se presumen que es un primo de la víctima más joven, que es Mariano. El mismo día, el 8 de octubre, en horas de mediodía, Solange Edith Johnson, de 26 años de edad, fue asesinada frente a su hijo de 5 años en Rosario. Quedó detenido su pareja. El jueves 9 de octubre, en Villa María, provincia de Córdoba, Mónica Viviana Salguero, de 62 años, fue asesinada por apuñaladas. Quien quedó detenido es su hijo. El sábado 11 de octubre, Adelaine Bordón, de 30 años de edad, fue asesinada en una esquina, en González Catán, en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Su pareja fue detenido en el intento de escapar. El mismo día, 11 de octubre, Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron encontradas asesinadas en su casa, en Córdoba. El autor del crimen es Pablo Laurta, quien además se encontraba, había intentado escapar con su hijo, el hijo que tenían en común con Luna, de 5 años de edad. Fue encontrado en Gualeguaychú. Y quisiera decir por último, Gabriela Arací Barrios, de 20 años de edad, fue encontrada sin vida dentro de un pozo tras 48 horas desaparecida en la provincia de Chaco. Quedó detenida su pareja, de 32 años de edad. Y además tuvimos la noticia de que en Garupá, en Misiones, fueron encontradas, halladas, en este caso con vida, 2 niñas entre 2 y 14 años en lo que fuera un galpón de una fábrica. Y bueno, están detenidos, no sé si ahora estábamos eran 5 detenidos, cuando leí la noticia eran 3 detenidos, pero que bueno, que se presuponía también que regenteaban niñas para ser abusadas. Están los 5 detenidos. Los 5, ahí va. Bueno, esta es la situación del país, así uno arranca, ¿no? Y uno, si tienes un espacio, un micrófono abierto, la posibilidad de que alguien te escuche del otro lado, está bueno poder traer esto, porque no son estadísticas, son vidas de compañeras. Y es el asesinato de mujeres en manos de varones, que no tiene que ver con crímenes de inseguridad, sino más bien de estructuras de violencia que se perpetran. Y la verdad es que fue muy conmovedor entiendo que para toda la sociedad, que se estén dando esta cantidad de situaciones de manera tan seguida y de manera tan impune. Seguiremos nombrándolas y seguiremos trayendo estas situaciones hasta el hartazgo, hasta que ello se acabe. Estamos en un momento muy difícil. El Estado se corre y el ajuste avanza en todo lo que tiene que ver con estas políticas, lo decimos en cada uno de los programas, y estos son también los resultados de estas impunidades. Eso. Sí, además de esta situación, no solamente el Estado se corre para asistir a las víctimas y prevenir estos hechos, sino que además profundiza las condiciones para que estos hechos se multipliquen, porque total, pone a las mujeres que en general son las más vulnerables ante crisis económicas, y a las niñas, y las pone a disposición de estos tipos. Estaba viendo el de Laura. La premeditación, el plan muy complejo que el tipo ideó, incluso pasando el río en una canoa para no ser detectado su ingreso al país, el haber contratado a un taxista que después mató, el hecho de haber quemado el auto en altas cumbres fue lo que generó un incendio en el Parque Nacional del Condorito, y quemó 14 autos que estaban estacionados en la playa de estacionamiento. Quiero decir, el recorrido no solamente físico, geográfico, sino el recorrido de planificación, ¿no? Que este hombre
premeditó. A veces casi siempre me cuesta comprender cómo funciona, ¿no?, la cabeza de esta gente. Me acuerdo de un caso, ya que nombraste un caso ahora de mi ciudad, de Villa María, un caso horrible que pasó hace unos 10 años, en que en la esquina de la municipalidad, que es una esquina transitadísima, a las 11 de la mañana, un tipo mató a su mujer con una masa de medio kilo en la cabeza en la vereda y se sentó a esperar que lo busquen. O sea, no, me cuesta mucho comprender, ¿no?, cuál es el mecanismo, si bien he leído las opiniones, todo, pero me cuesta, la verdad que una cosa espantosa. Bueno, volvemos al caso, sin olvidarnos de esto, volvemos al caso de la efeméride de hoy. Que vos nos así es. Dijimos que íbamos a trabajar en relación a la efeméride de hoy, que además atraviesa nuestro programa, pero sin dejar de hacer mención a lo anterior, que, vieron, siempre una cosa tiene que ver con la otra igual, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de vulnerabilidades también. Bien, entonces, ahí voy. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural. Es un día que lo propuso la ONU en el 2007. Yo tengo mis percances con la ONU, ¿viste? Pero le voy a rescatar. ¿Viste? Porque bastante hipócritas. Pero le voy a rescatar que, bueno, las sugerencias que hacen los países, en algunas oportunidades, esos días que de alguna manera invitan a la visibilización, y que pareciera que si no lo hace el ente ese internacional no impacta, y algunas empresas del sector privado hasta se sienten la obligación de hacer mención, así que todas esas cosas más o menos de alguna manera el lado más frívolo le rescata un algo. Pero bueno, vamos a tomar entonces la frivolidad de la ONU en sí, pero vamos a hacer mención a efectivamente celebrar y conmemorar, y además en el segundo bloque tenemos también un segundo bloque especial con una entrevista a las mujeres rurales, que son quienes cultivan la tierra, son quienes cuidan el entorno, son quienes alimentan a las comunidades. Por supuesto que no están solas, también están acompañadas de varones, pero representan en algunas oportunidades un número a la par, y en otras una mayoría, pero realmente muy silenciadas, como en casi todos los sectores que tienen que ver incluso con la economía, sobre todo, la producción, y ahí se encuentran las mujeres. Para poder compartir algunos datos a nivel mundial, un informe de la ONU rescata que el 43% de la población mundial vive en zonas rurales, y de esas personas que viven en zonas rurales, el 80% vive en situaciones de extrema pobreza. De ese 60%, el 40% representa a mujeres, y por supuesto sabemos que la pobreza, las mujeres tienen aún mucho más, justamente por las cuestiones de cuidado, por quedarse con hijos e hijas ante separación, y todas las vulneraciones laborales que se presentan. Además, el último informe que se hizo en Argentina respecto de la situación de las mujeres rurales se hizo en el 2018, Carlos, hace un montón de tiempo. Se hizo un censo nacional agropecuario en donde esbozaba unos datos que también son interesantes, y uno, por ejemplo, es que las mujeres ganan en el sector rural ganan un 28% menos. Esto hace casi 10 años, estamos en el 2025, imaginémonos, después de casi 10 años, con ese momento del mundo y del país, yo hasta subiría ese número al menos un 10% más. ¿Qué varones? En esos datos compartían información respecto de que en el sector rural, quienes tienen trabajos asalariados, o sea, registrados también, lo cual es muy bajo, de quienes tienen el trabajo registrado, solo el 14% eran mujeres. Entonces imagínate que esto es el marco de lo registrado, imaginémonos todo, incluso lo que no está registrado. Y que trabajo fijo en ese sector, solamente el 6% representaba a mujeres. También números bajísimos, muy pobres. Y un dato que decía que si bien está muy alejado de nuestras realidades, que tiene que ver con quienes tienen la propiedad de la tierra, porque particularmente en el mundo, pero sobre todo en Argentina, por saberlo,
quienes son dueños de la tierra no son quienes la producen, ¿no? No son quienes la trabajan, eso está clarísimo. Pero aún así, quienes son dueños y dueños de la tierra, solamente el 20% son mujeres. Y incluso este 20% que son mujeres dueñas de la tierra representan a un número mucho menor de hectáreas en relación a la que son propietarias los varones y de producciones. Desde que arrancó este programa estamos haciendo mención al trabajo de las mujeres rurales y su trabajo con la tierra. Hay una cosa que tienen las mujeres que trabajan con la tierra, que tienen esa militancia del cuerpo-territorio. Hay una conexión del cuerpo con la tierra, y justamente porque el cuerpo es el que habita en el mismo lugar donde producen los alimentos, y es en el mismo lugar donde también viven sus hijos y sus hijas, y de donde sale el agua, donde se respira el aire, y es así que son quienes se ponen por lo general, y de hecho lo hemos escuchado no solo en nuestras voces, sino en quienes hemos entrevistado en otras oportunidades, son quienes que se ponen más al frente de las luchas en contra de los fertilizantes, en contra de los plaguicidas, todo lo que tenga que ver, una vez más, hasta incluso volvemos a esa cosa del rol, ¿no?, de las mujeres, su rol de cuidadoras respecto, no solo de la comunidad, sino también de la tierra. No, incluso cuando el momento de pelear por la propiedad de la tierra, la hemos visto en esta movida autoconvocada que hubo después del menemismo, peleando por el embargo que tenían de sus tierras muchos productores, y fueron las mujeres las que se juntaron y se asociaron para hacer los reclamos que correspondían y lograron frenar, ¿no?, todos esos desalojos. Sí, bueno, digo, vos traes mujeres rurales y también pasaba con el movimiento piquetero, las mujeres ahí en medio de las rutas parando. Hay una cosa ahí, ¿no?, yo creo que está en el nivel de vulneración de derechos y de corrimiento respecto de las oportunidades, que salimos como más fuerza, ¿viste? Es como que se hace más imperiosa la necesidad de poner el cuerpo. En Argentina el 60% del consumo de alimentos que tenemos viene de la agricultura familiar y campesina, y solamente se registra, estos sí son datos un poquito más factuales, solo el 13% de esos productores tiene acceso, son dueños de su propia tierra, con lo cual, bueno, ahí representa ese marco de desigualdades también cuando hablamos de capitalismo, colonialismo, y bueno, ahí también se explica el patriarcado en el marco de estos datos. En Argentina también se organizaron, no he encontrado registros encontré un registro como el año pasado, pero no estoy tan segura, de encuentros de mujeres rurales y campesinas, que son efectivamente de productoras de agricultura familiar, de espacios un poco más pequeños, y una de las cosas que más solicitaban era justamente en los encuentros que se sucedieron en 2019, en 2022, realmente escribí a una compañera que participaba en esos encuentros y aún no me respondió porque no me quedaba claro si el año pasado también se habían reunido, pero una de las cosas que se preguntaban en esos encuentros bien específicos era, bueno, ¿qué pasaba con las mujeres cuando son quienes van a comprar las semillas? ¿Qué pasa cuando son ellas las que proponen producir de manera agroecológica, cuando no quieren más veneno? ¿Cuáles son las represalias que se representan? Y cuáles son las cosas de las que quedan afuera en función de estas decisiones. Acá hay que tener en cuenta que además de que son productoras de la huerta, que trabajan la tierra, son también quienes realizan las tareas de cuidado y las tareas domésticas. Ya lo hemos escuchado en varios testimonios de este programa, cómo efectivamente la labor de la mujer en la ruralidad arranca muy temprano, incluso mucho antes que la del varón, justamente para preparar la casa para todo lo que tiene que ver con el preparado de los hijos y las hijas, los desayunos. Son quienes luego vuelven a trabajar a su casa a preparar la comida para que el resto de la familia llegue a la casa, son quienes después vuelven igual. Son tareas que arrancan entre las 4 y las 5 de la mañana y terminan cuando cae el sol, 7, 8 de la noche en relación a donde estén. En el marco de las utopías de lo que se discutía en los encuentros del 2019 y del 2022, que tomaba así algunas referencias,
digo utopía porque ahora es una utopía, pero vayamos a que ya no sea más utopía, ¿no? Pero una de las cosas que se discutían en esos encuentros era justamente solicitar, pedir el derecho a una jubilación que no tenga que ver con una jubilación de ama de casa. Quedó tan lejos esa discusión ahora realmente, pero cuando discutían era, queremos una, porque claro, en el marco de no estar en un entorno de registrado laboralmente, no hay posibilidad de aporte, entonces el ofrecimiento era, bueno, una jubilación de ama de casa. Y las compañeras que decían, no, es que no somos ama de casa, somos productoras. O sea, nuestra labor no termina como amas de casa, somos productoras orgánicas, damos de alimentar a nuestras comunidades, no podemos reducirnos a, no por echar a menos a la ama de casa, sino porque además del laburo de ama de casa realizamos esta otra tarea. Recuerdo cuando en el 20 hasta el 2023, antes de que dejáramos de ser gobierno, había financiamiento para mujeres productoras de agroalimentos. Bueno, discutíamos la ley del acceso a la tierra, poníamos en discusión esas cosas. Ahora quedó todo tan lejos después de la ley. Se ha bajado el nivel de discusión al punto de estar defendiendo no perder lo poco o mucho que se consiguió, y ya no pensando hacia dónde vamos, sino que no retrocedamos. Sí. ¿No? Hay que ver cómo se reconstruye todo esto realmente. Sí. Y incluso, bueno, ahora por suerte vamos a tener la voz de una persona en primera persona, porque es escuchar y reconstruir esos datos en función de la actualidad también, en qué situación está. Las mujeres rurales no solo además pelean por su visibilización, que amerita sin lugar a dudas, sino también una demanda que tienen histórica también es de que se acerque información, en este caso con perspectiva de género y de derechos, y también de técnicas de producción en sus espacios de trabajo. Una de las demandas que también se planteaban y se plantean, porque sé que también esto tiene una vigencia, es el desarrollo de la ESI en las escuelas rurales para la prevención de violencias intrafamiliares y políticas de prevención y de identificación de violencias dentro de las familias con las niñeces y adolescencias. Pensemos que hay una cosa que tiene que ver con siempre hay como una burbuja en la que vivimos quienes tenemos el acceso a entornos digitales, quienes estamos como tan rodeados de tanta información, que creemos que hay una cosa como información per se de todos y de todas, y la verdad es que eso se va corriendo, no solo por la cantidad de horas que, en este caso, las personas que trabajan en la ruralidad destinan al trabajo, sino también por la dificultad de conexión de internet, o bueno, la radio siempre es un gran aliado, ¿no? Porque es lo que llega a todos lados, pero hay una dificultad en el acceso a la información, y la información es un derecho, y por eso me parece que en el marco no solo de políticas públicas, sino también incluso de militancia, tiene que ser poder acercarse a esas comunidades, a compartir y hacer con ellas. No solamente el derecho a la información se ve vulnerado por no tener acceso a un medio técnico, ¿no? A una conexión de internet, o incluso a una emisión radial, sino también por los ingentes recursos que se vuelcan a generar una información que distorsiva y que obedece a intereses ajenos a lo popular. Te cuento que acá en Posadas se apagó la antena de la TDA desde hace ya 20 días. Ya había pasado, volvieron a levantar, y ahora hace 20 días que está apagada. Llamé a Defensa del Público, me tomaron el reclamo, me pidieron que lo ingrese en la página, le pedí si me iban a cursar mi reclamo, me dijeron que no, porque no tienen presidente, entonces no pueden firmar nada, y tenían que pedirlo a ARSAT, que son quienes están encargados de esta red. Y le digo, ¿y si llamo a ARSAT? No, me dicen, ni te van a atender el teléfono.
O sea que está perdido, y eso significa que hay un montón de gente que no tiene acceso a una información válida, porque a través de la TDA veíamos Encuentro, Cinear, Construir, y un montón de medios donde había información de este tipo, de lo que estamos hablando ahora, y muchas más que hacen a una información muy útil para todos. Así que, bueno, es otra cosa que se está perdiendo. No me extraña, lo esperaba antes, me llamó la atención que demoraron tanto en bajarla, pero bueno, nos deja... En el caso mío no tengo cable, yo por ejemplo, yo veía los canales que veía, los veía por ahí. Y hoy estoy viendo 8 canales de televisión digital por aire paraguayos. Claro. 8, perfectamente. Que no es que los mire, pero los tengo disponibles, ¿no? Yo Y los acá... en mi infancia, cuando teníamos cable, veía muchísimos canales paraguayos. Bueno, pero era de televisión analógica. Esto es televisión digital, de alta calidad, de alta definición, y con una señal perfecta. Acá se sigue transmitiendo Canal 12 en digital, en señal digital, y Canal 2, que también es un canal vinculado con el espacio gobernante y que retransmite Telefe. Así que bueno, es otro retroceso en el tema de la comunicación. Estamos. Bueno, llegamos a la hora de que nos habíamos comprometido. Esta nota y esta parte del programa, este bloque que se inicia ahora, se dispara a partir de 2 noticias que leí estos días, una buena y una mala. Primero voy a dar la mala. Un informe de Vía Silvestre, o sea, lo difundió Vía Silvestre, pero el informe está compartido por distintas organizaciones ambientales. Nos dice que desde 1985 hasta hoy, 40 años, se perdió el 20% de los bosques nativos que tenía el país en ese momento. No, en 40 años se perdió 10 millones y medio de hectáreas de bosque nativo, en la misma medida en que crecieron los emprendimientos agrícolas e inmobiliarios. Bueno, esto hace que se pierdan no solamente los árboles, sino también los servicios ecosistémicos que esos bosques le dan a la comunidad. O sea que pierden los habitantes de la región y de todo el país. Los servicios ecosistémicos son el aire, el agua, los controles de plagas, porque aparecen nuevos bichos que antes estaban en el monte y después se vienen para las ciudades, la pérdida de biodiversidad, etcétera. Y esto, como dije, en beneficio de la agricultura y el negocio inmobiliario. Hoy hay 46 millones de hectáreas en el país, y esto es apenas el 3% de lo que hubo alguna vez, a principios del siglo XX, no hace mucho, 120 años. Yo pude verlo, yo tengo una vida un poquito más larga que la tuya, y yo me acuerdo en mi ciudad, en mi pueblo, entrábamos a los pocos kilómetros, a 6 kilómetros nos íbamos en bicicleta, y entrábamos a un monte que tenía 60.000 hectáreas. Bueno, de eso quedan 100 hectáreas de monte desperdigado. Por supuesto que ahora hay soja y maíz hasta donde se encuentra llega la mirada, ¿no? Y la segunda noticia, después de esta pálida, es que se produjo ahora el 6º encuentro mundial del Gran Chaco. El Gran Chaco es el área que comprende el este boliviano, el oeste paraguayo y el centro norte argentino. El Gran Chaco llega incluso hasta el norte de Córdoba, que es un monte seco, con gran biodiversidad, y quizá no está tan bien visto en general por la gente, porque no es esa selva mítica, y de esa selva frondosa. Es más bien un monte seco, de espinales, de árboles de otro tipo,
de animales también, de otro tipo, y que quizás no sea tan romantizable, pero que presta un servicio enorme y que además es el segundo pulmón en tamaño después del Amazonas de América Latina. Es un área muy grande que viene perdiendo terreno aceleradamente justamente por el avance de la frontera agropecuaria. Y bueno, quiero recordar que en esa parte del Gran Chaco, el norte santafesino y el este santiagueño y chaqueño, es donde a principios del siglo XX se produjo esa exacción que fueron las empresas británicas llevándose el tanino, el quebracho, para hacer sus vías, los durmientes, y el tanino, ¿no? Para curtir los cueros, y que eso nos costó 30 millones de árboles, 2,5 millones de hectáreas, sin ninguna forestación de ningún tipo. O sea, se llevaron todo y se fueron. Y hoy quedaron esos obrajes, esas instalaciones que se pueden ver en Villa Guillermina, en Villa Ángela. Si conoces esa zona, quedan como mudos testigos, ¿no? de una época horrible, que además ponían al Estado al servicio de estos inescrupulosos, tanto los nuestros, peor los nuestros que ellos, con la gendarmería volante, reprimiendo protestas, ¿no? Lo vimos en la película Quebracho de la década del 60. Este encuentro mundial se hace, el quinto se hizo hace 15 años, y generó un documento donde establece algunos principios. Sobre todo los más destacados son exigir la participación de los pueblos originarios en las decisiones que se toman sobre el Gran Chaco, ya que es una zona que tiene muchas comunidades y muchísimas etnias de todo tipo. Y ahora con la novedad de que se está proyectando el corredor bioceánico que pasa por ahí, y generaría un verdadero problema porque lo parte en dos. La próxima reunión está programada para el 2027 en Bolivia. No sé en qué ciudad, no lo encontré. También, además de bosques, se pierden pastizales, etcétera, etcétera. Ya hablamos de lo que pasó cuando se perdían 1.700 kilómetros de alambrado, con ese pequeño relicto de pastos y de arbustos que servían como refugio a fauna, y hoy ya no existe. Pero a estas noticias quiero sumar que sí se están haciendo cosas, y a esto se refiere la entrevista que vamos a tener ahora, que yo cuando establezcamos el contacto la voy a presentar, y que es uno solo de tantos ejemplos que venimos mostrando ya en este programa, de cosas que sí se están haciendo y que venimos descubriendo incluso con asombro por no haberlo visto antes o por no saber, de que son numerosísimos y que nos dan un horizonte esperanzador, ¿no? Que vemos que por ser tantos y tan comprometidos, pueden tener algún efecto para el futuro, ¿no? Ese compromiso y ese involucramiento de la sociedad de recuperar su ambiente y no esperar que la burocracia estatal o las instituciones sean los impulsores, sino impulsarlos desde abajo, ¿no? Después, por supuesto, necesitan siempre el acompañamiento del Estado. Así que, bueno, ahora vamos a un tema musical y mientras tanto hacemos la llamada a nuestra invitada. Dale. Ahora le aviso que la llamamos.
conmigo me dijo que recordaba un barrio de viejo. Bueno, escuchábamos el tema Paisaje de los hermanos de los Núñez. Es un tema que me gusta mucho porque uno imagina yendo por una ruta misionera y te evoca un montón de imágenes, ¿no? Un hermoso tema. Bueno, en este momento estamos conectados con Ana María Roldán, que vive en la ciudad de San Pedro. Ella es santiagueña de origen, mistolera, puedo decir. No sé si le gusta ese apodo. Ingeniera forestal, hace más de 22 años que vive en San Pedro. Así como yo también somos migrantes, ¿no? Yo soy cordobés y hace también casi 30 años que vivo por acá. Y ella está especializada como extensionista forestal y formuladora de proyectos participativos rurales. Esto de participativos lo hace especialmente atractivo, ¿no? Para nosotros este programa. Dijo que me contó que San Pedro la adoptó y que le da la posibilidad de trabajar con la comunidad, con la pastoral social, involucrarse en la lucha por las tierras, por ejemplo la de Pozo Azul. También tiene una vinculación con la carrera de guardaparques, la IEA número 2. Dirige capacitaciones a familias periurbanas en los proyectos de tecnologías apropiadas para la organización, en Florencio Varela, de Buenos Aires, en este caso, donde estuvo 3 años cursando esta experiencia. En 2012 regresa a San Pedro, sigue trabajando allí como docente en la carrera de guardaparque y en la IEA 2, y en estos años se formó como profesora secundaria técnica, así que somos colegas ahí también. Luego realizó una licenciatura en gestión de instituciones educativas y ahora está al frente de la coordinación de la escuela, la IEA 2. Y en 2022, y es por lo que yo la encontré, cumple con el sueño colectivo, me dice, de formar la Asociación Civil Minca. Esto me imagino que tiene que ver con lo que también se conoce como Minga, ¿no? Es una práctica ancestral de trabajo comunitario, voluntario y recíproco que se usaba entre los pueblos andinos, ¿no? Y que dicho sea de paso después fue deformado por los conquistadores. Y hoy representa un grupo de emprendedores campesinos de Colonia Alegría, que se llama un programa de productoras de bosques nativos, que es el tema que nos ocupa hoy en el programa. Así que vamos a charlar ahora con ella para que nos cuente más, porque la verdad que su currículum y su perfil sigue mucho más, pero no quiero sacarle tiempo para lo que no tenga para contarnos. Ana María, estamos con Amanda, que nos está escuchando desde La Plata, hacemos el programa con ella a la distancia, y Laura, que está detrás del vidrio, es nuestra operadora. Así que bienvenida a nuestro programa y bueno, si pudieras contarnos un poquito de qué se trata toda esta experiencia de Colonia Alegría. Bueno, muchas gracias por comunicarse conmigo. Un poco represento el sueño colectivo de muchas personas de poder construir un territorio donde las posibilidades sean para todos. Gracias por la presentación. Sí, un poco lo que vos dijiste es un pedacito de la historia que tengo de ya casi 30 años de trabajo en diferentes provincias, en diferentes asociaciones, organismos civiles, siempre con la temática de comunidades rurales, extensión o transferencia forestal, formulación de proyectos, sobre todo lograr la participación de las comunidades, y en los últimos años involucrar mucho el enfoque de género. En estos momentos, desde la formalidad estoy como coordinadora de residencia del Instituto de Enseñanza Agropecuaria número 2, y también trabajo aparte digamos con la Asociación Civil Minca, que se gesta ya en el 2022 con un grupo de profesionales
técnicos en formación agropecuaria, hay también algunos guardaparques, docentes de enseñanza, educación primaria, secundaria, gente con oficios, gente que, digamos, aquí en San Pedro nos fuimos encontrando y fuimos como formulando las ideas de la justicia social, la equidad, entre poder generar trabajo para todos. Y nos encontramos con un grupo de mujeres rurales de Colonia Alegría, que es un paraje que se encuentra entre Tobuna y Cruz de Caballero. Como se dice, Colonia Alegría está como en el medio entre dos parques provinciales, Peñarito Sur y el Parque Provincial de Cruz de Caballero, donde se asentaron familias que venían desde otras localidades de la provincia para generar una nueva vida, su vida familiar, junto a la selva paranaense, produciendo hierba, en parte tabaco, huertas, ganadería. Y bueno, nos encontramos con un grupo de mujeres que en ese momento que tomaron mucho protagonismo en la pandemia, cuando se reunieron entre ellas y salieron a colaborar con el hábitat, con la comunidad, de armar un pequeño vivero forestal, producir plantines de hierba, todo lo que producían lo ponían también en la comunidad, plantaban las calles, hacían un trabajo colectivo. Y ahí llegó uno de los compañeros que estaba en agricultura familiar y que es uno de los despedidos de este sistema. Las conoció y bueno, como se dice, alimentó un relacionamiento muy interesante que luego lo volcó hacia Minca. Y Emprendedoras Campesinas de Colonia Alegría toma un impulso fuerte cuando Minca presenta una propuesta junto con ellas en un programa que se desprende de los programas de pagos por resultados, que lo promueve FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Te tengo una preguntita para que nuestra audiencia especifique un poquito más. ¿Minca es una organización local o tiene...? Exactamente. Porque estuve leyendo que hay una Minca... Estuve leyendo que... Sí, perdón. Sí, Minca. Está bien, porque estuve viendo que hay una red Minca a nivel internacional con similares objetivos en algunos casos. Mira. Y que tiene ramificaciones en África, en América y en Asia. Claro, ojalá que un día nos llamen. Minca es auténticamente sanpedrina. Bien, me aclara eso, entonces, porque yo me estaba confundiendo. La idiosincrasia sanpedrina. Está bien. Nosotros, para nosotros, digamos, yo soy del norte, el compañero también que tengo es del norte, y traemos ya esa cultura de la minga que decías vos precisamente, y nos gustó más cómo sonaba como Minca, bien. Que tiene una fuerza, la misma palabra, y bueno, volcamos en esta asociación civil la experiencia que traemos de trabajar con el movimiento campesino nacional e indígena. Ajá. Mi compañero, que es promotor de base, ha trabajado con organizaciones de Córdoba, de Mendoza, incluso ha tenido formación en CT de Brasil. También yo he sido formada un poco por este movimiento en mis otros años más jóvenes. Y entonces fuimos volcando estas experiencias junto con los compañeros y compañeras que tenemos aquí en la localidad, un trabajo en donde queríamos que sea diferente a lo que se venía viendo. Yo tengo muchos años de trabajo en organizaciones civiles de diferente estructura, y la idea es de poder trabajar desde la horizontalidad, un trabajo compartido, un trabajo en donde los socios que puedan encontrar en la asociación civil la posibilidad de tener una ayuda económica, de crecimiento. Y me contabas que el programa de la FAO les permite desarrollar un programa de trabajo, un proyecto, un programa en donde la idea era que esta ley de bosques
la ley de bosques nativos, tenga esta mirada de la mujer. Está bien. Que esta ley de bosques, que de alguna manera con el tiempo ha sido desfinanciada, que tiene más sombras que luces, tenga con el programa de productora de bosques nativos la mirada de la mujer rural y cómo las mujeres tienen un alto protagonismo en el cuidado, en la conservación y en el manejo del monte nativo. De alguna manera, Minca, cuando presenta la propuesta, termina siendo el primer proyecto aprobado en el país y el único de la provincia de Misiones. Qué interesante. ¿Y por qué esto? Nosotros, de alguna manera, hemos trabajado de una manera tranquila, sin hacer tantos... necesitamos primero como cimentar las bases del programa de productoras, porque de alguna manera se quiso encontrar las formas de trabajo diferenciados, ya sea de la selva paranaense o del parque chaqueño o del monte y espinal o de la región pampeana o la zona de los esteros de Liberá, que de alguna manera en el país hay aproximadamente 16 proyectos que están encaminados en diferentes formas. Le fuimos dando letra al programa de productoras de bosques nativos porque contratan a Minca desde FAO para poder hacer una formulación participativa. ¿De qué manera involucrar a las mujeres y cómo visibilizar el rol que tienen las mujeres rurales con el monte? Fue un gran desafío y el poder involucrarlas y hacer ver que hay una ley nacional de bosques nativos y de las cuales ellas también pueden ser beneficiarias con sus miradas y sus matices. Entonces fue un gran desafío que llevó a la gente de Minca a poder a lograr hoy, digamos, que se hayan cumplido con las inversiones comunitarias, que se hayan capacitado y empezar en estos días un proceso sumamente interesante de convertir a Colonia Alegría en un área productora de semillas nativas, y las mujeres que están involucradas en este proyecto se conviertan en las primeras operadoras a nivel nacional de cosecha, almacenamiento de semillas nativas y comercialización de las mismas a través de la Facultad de Ciencias Forestales, y poner a disposición de los viveristas, de las municipalidades, semillas nativas de nuestra ecorregión. Y te pregunto, ¿y esto cómo está siendo recibido por la comunidad, no solamente de Colonia Alegría, sino más ampliamente, ¿no? Está hablando San Pedro, y bueno, estamos comenzando a salir. Claro. Es una novedad, digamos, estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Misiones. El viernes 17 viene la gente, a pesar de que está pronosticada lluvia, vamos a hacer igual una jornada. Viene la coordinadora de FAO, del programa de productores de bosques nativos, con su equipo, más la facultad. Vamos a hacer una jornada de práctica de extracción de semillas. De ¿Dónde se va a hacer eso? En Colonia Alegría. Ahí mismo. Y el sábado, si podemos, vamos a salir a cosechar semillas, algo que ya hemos hecho el otro día. ¿Y cómo lo va a ver la gente? Una cosa que nosotros hablamos mucho con la gente de Buenos Aires, ¿viste? Que siempre nos quejamos de que nos bajan los paquetes tecnológicos, que son los técnicos de Buenos Aires los que nos dicen qué hacer. Nosotros, de alguna manera, estamos iniciando una etapa en donde es el territorio construido por actores de la sociedad civil, por comunidades campesinas, y me encantaría seguir ampliando esto para las comunidades periurbanas de nuestra localidad. Empezamos a decidir de qué tipo de proyectos es necesario según nuestra realidad. Y créanme que el proceso es complejo, es lento. Estos casi 3 años nos ha llevado a tener mucha paciencia en los financiadores, lograr entender lo que realmente se necesita con un programa de estas características y de qué manera las mujeres en este caso se pueden convertir en protagonistas activas de la conservación y del manejo de la selva paranaense. No se trata de ir y colocar plantines,
No se trata de decir, por este lado van a estar las plantas nativas, por este lado las plantas, los implantados, sino se trata de ver qué es lo que quiere la gente, de qué manera la gente puede mejorar su economía familiar y no golpear el monte. Claro. Mejorar su economía familiar y no plantar tanto tabaco. Sí, monocultivos. Y Ana, te pregunto otra cosita, ¿hay alguna relación, si es que lo tienen, si es que hay posibilidades con comunidades originarias? ¿Están dentro del proyecto? No, en estos momentos no, en la zona no tenemos. Ajá. Las comunidades más cercanas están aquí sobre la Ruta 20, en paraje en Alecrín. Ajá. Y luego en Pozo Sur. Yo tengo más relación con las comunidades aborígenes, con chicos residentes que vienen a estudiar la secundaria y quedan en la semana. Es un sueño también que nos gustaría poder trasladar hacia estas comunidades que tienen tanta sabiduría en el manejo del monte y en los proyectos forestales no maderables. Claro. Nosotros empezamos a hacer como punta en una situación donde le decimos, estamos formando el primer grupo de operadoras de cosecha, almacenamiento y comercialización de semillas nativas en manos de mujeres rurales. Y tanto para la Facultad de Ciencias Forestales, el Laboratorio de Semillas a cargo de la doctora Cecilia González, para nosotros estamos muy entusiasmados y es una oportunidad de hacer ver que las comunidades pueden hacerse cargo de este manejo, en compañía de la sociedad civil, por supuesto, y por qué no, y sí, tiene que ser también con agentes del Estado. Te quiero trasladar una pregunta que me está haciendo mi compañera Amanda desde La Plata, que no te la hace de forma directa porque tenemos algunas limitaciones técnicas acá en el estudio, pero estamos conectados. Ella me pregunta, y te pregunta, ¿cómo es el proceso individual y colectivo de las mujeres que participan en el proyecto? ¿Y cómo se realizan las convocatorias? Si está abierta, si para que se sumen más compañeros, si tienen que asociarse y solo así pueden participar. ¿Cómo sería este proceso, estas cosas? La convocatoria para el programa de productores de bosques nativos, bueno, es la primera convocatoria que surgió allá por el 2023. Fue a través también de lo que antes del gobierno que estamos atravesando, teníamos el Ministerio de Ambiente, hoy convertido en Subsecretaría de Ambiente, que también forma parte de este proceso del programa de productora de bosque nativo, junto con FAO. Fue a nivel nacional, hubo una convocatoria con determinado tiempo y bueno, se presentaron proyectos y por ahora no hay convocatoria, como que están queriendo que avancen, digamos, el resto de los proyectos a nivel nacional. O sea, consolidar esto que está propuesto. Exactamente, como te decía, le pusimos letra a un proyecto en donde formular participativamente un proyecto sustentable que involucre a mujeres rurales con un enfoque de género, en donde se les pone, como se dice, se coloca la ley de bosques y se pone la mirada de las mujeres sobre esta ley de bosques para ver de qué manera podemos tener acciones que puedan promover el cuidado del monte nativo, lleva su tiempo. Nosotros de alguna manera fuimos encontrando esas vetas desde lo que significa la selva paranaense, lo que significa el monte, lo que es una capuera, lo que es el capuerón, como dicen ellas. Y de alguna manera ellas dicen, nosotros siempre vamos a cuidar el monte, como le dicen ellas, siempre vamos a cuidar el monte. Lo que necesitamos es que al cuidar el monte también nosotros podamos tener fortalecida nuestra economía familiar. Claro, yo si bien hace 30 años ya casi que vivo acá y he viajado mucho por la provincia, y he podido ver de forma directa el deterioro, ¿no?, del monte al pasar de los años. Paso por lugares donde hace 25 años o apenas llegué, los recorrí y era monte cerrado, y hoy veo a lo mejor cultivos en pendiente, cerros pelados, y da mucha tristeza. Imagino que estas comunidades, estas mujeres, que es de lo que estamos hablando ahora, también deben tener esa sensación de pérdida, ¿no?, que eso genera,
y el hecho de haber despertado una conciencia que probablemente ya la tenían, pero a forma individual, ¿no? La conciencia colectiva toma una dimensión distinta, por eso creo que es tan valioso este tipo de experiencias. Así que están defendiendo su propio cuerpo, ¿no? Al defender el monte. Sí, sí. Ella incluso cuando hablábamos de la historia del lugar, decían, antes era más cerrado, antes teníamos más araucarias, ahora parece un parque, claro. Parece el patio de mi casa, me dicen algunos. Sí. Y nos preocupa, necesitamos esto, de poder generar más árboles, de poder cuidar más áreas naturales, pero también en paralelo necesitamos fortalecer la economía familiar, sí. Porque si no, no nos quedaría otra que seguir poniendo más tabaco, poniendo más hierba, y que hoy el precio de estos productos también está en bajada. Seguro. Entonces se preocupan, y el componente principal que tiene el programa de productores de bosques nativos es la inversión comunitaria. Está bien. La inversión comunitaria no fue un vivero, no fue hacer plantas, lo que fue fortalecer la comunidad a través de la refuncionalización de un salón focal totalmente venido abajo. Se trabajó intensamente en la refuncionalización de este salón, en donde se lo levantó, se puso seguridad, se mejoraron los techos, se mejoraron paredes, baños, y a todo esto, para que el programa pudiera caer en Colonia Alegría, dejamos un lugar para cocina artesanal que ya está habilitada y las mujeres se han capacitado para tener su carnet sanitario y poder elaborar alimentos, y un sector para el almacenamiento de semillas nativas. Está buenísimo eso. Ana, mira... eso le da, eso le da un brillo tan especial a esta colonia. Ese salón hoy se logró gracias a el fortalecimiento grupal, que el señor intendente de aquí de San Pedro les diera un comodato para que ellas administren ese salón. Qué interesante. Decime si eso no es enfoque de género o empoderamiento. Sí. No, y además ver objetivos cumplidos y cosas construidas es muy motivador. Mira, terminó nuestra hora, la verdad que y estábamos acá discutiendo con mensaje con mi compañera, porque o lo estirábamos un ratito, pero la verdad que tenemos para 3 o 4 horas para hablar con vos, y seguramente lo vamos a retomar, porque seguimos desde este programa descubriendo cosas que no conocíamos, incluso de nuestra propia provincia, y tantas experiencias tan lindas como esta que ustedes están desarrollando. Así que te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido hablar con vos este ratito, y si vos nos permitís te vamos a seguir llamando para que nos cuentes cómo avanzan estos programas y algún tema más también seguramente que surgirá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés que tienen en este importante tema. Nosotros somos unos apasionados de lo que estamos haciendo, así que quedamos a disposición. Bueno. Quiero seguir charlando sobre las semillas nativas y lo que están haciendo las mujeres. Incluso un día pueden hablar con una de ellas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos interesa muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, chao. Hasta luego. Bueno, fue Ana María Rolón, ya la escucharon y nos contó su experiencia, una hermosa experiencia que no conocía, que surgió a partir de estas dos noticias que estaban desconectadas con ella, pero cuando uno busca en internet empiezan a aparecer estas cosas, y llama la atención muchas veces de que estas experiencias no se conozcan. Y bueno, para eso estamos nosotros. Ahí la veo a Amanda, ya nos vamos a comunicar con ella para cerrar como corresponde este programa. Y la experiencia que está planteando Ana María ahí en Colonia Alegría, que me costó encontrarla en el Google Maps, a pesar de que conozco la zona y que sabía que estaba ahí, simplemente para ubicarme exactamente donde estaba, tanto entre Tobuna y Cruz y Caballero,
se asemeja a muchas otras experiencias que hay, no solamente en la Argentina, sino en otros países de la región, como hemos estado hablando, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, etcétera, etcétera. La experiencia de los bosques comestibles, el cuidado de bosques por parte de las colectividades, de las comunidades, perdón, no colectividades, el cultivo bajo cubierta. Ahora se están haciendo experiencias de misiones de cultivo de hierba bajo monte, que es la forma en que naturalmente crecía la hierba bajo el monte. Bueno, todas estas cosas que se están recuperando, agregándole el conocimiento tecnológico, las cuestiones genéticas, etcétera, etcétera, creo que, como decíamos al principio, nos dan una luz de esperanzadora. No sé qué te pareció, Amanda, que yo te tengo de nuevo. Acá estoy al aire. Uno va y viene. No, muy, la verdad es que muy interesante la propuesta, y esa cosa de poner las compañeras, a las mujeres a participar, a ser protagonistas de estos proyectos, es por demás interesante, y cómo efectivamente están sucediendo en pequeños lugares acciones que tienen que ver con la soberanía y con la reivindicación, en este caso de las compañeras y de las comunidades. Una experiencia hecha para nuestro programa. ¿Cómo? Una experiencia hecha para nuestro programa. Sí, tal cual. Como anillo al dedo. Yo creo que después tendríamos que pensar después una reunioncita entre nosotros, Carlos, de cómo generar una red de conexión entre unos y otros actores que vamos entrevistando acá. Sí. De todos modos, cuando pensamos este programa es porque intuimos que había una relación directa entre ambiente, campesinado y mujeres que tenía una potencia distinta, ¿no? Tal cual. Así que no nos equivocamos. Así es. Así es. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos con un temita musical. Esta vez lo anuncio antes porque ya nos vamos. Es Ramón Ayala, La Voz del Monte. Sí, La Voz del Monte, ¿no? La Voz del Monte. Y bueno, nadie como Ramón para describirnos el monte, ¿no? Con este gualambao. Chao Amanda, chao Laura, adiós a la audiencia. Espero que les haya gustado a quienes nos están escuchando, y que cuando puedan que nos manden un mensaje, que nunca les digo mi teléfono, se los digo ahora, 376-441-7315. Se ríe la operadora porque ya me estoy yendo y le doy el teléfono. Claro. Después vamos a tener que hacer un cortecito o algo con el número más. Sí, vamos a hacerlo. Así es. Bueno, gracias por todo, chao. Muchas gracias, adiós. Viento de la tierra, que el monte se hace estrella en el mensú, Ambaracapú, hache corazón. Ora, Hegaulpe, Amoite, Ecoroche, y en el monte el pájaro campana.